que resulta que la Corte Suprema de Justicia, obviamente, se llevó a cabo una audiencia, se sancionó al, al empleado. Bueno, resulta que este utilizó el recurso de revocatoria y lo fue a presentar a presidencia. La presidencia, pues obviamente dictó una resolución y al no estar de acuerdo, puede esta persona utilizar los juzgados de trabajo para que obviamente por medio de los juzgados de trabajo pueda venir y todavía pues pedir una nulidad de esa sanción, pero se lleva por medio de un ordinario. También está el caso del ordinario de reinstalación cuando la entidad no está emplazada. También se puede pedir, se puede llevar a cabo por medio de un ordinario, en el caso, por ejemplo, de los agentes de la Policía Nacional Civil, cuando ellos son ligados a proceso, por ejemplo, y ya, pues obviamente su situación la solventan, su situación jurídica, inmediatamente ellos, por medio de un ordinario laboral, solicitan obviamente su reinstalación, ¿verdad? Ese es un caso especial de la PNC. Entonces, ustedes en determinado momento no saben por qué van a estar contratados. Y mi labor es enseñarles, obviamente, que a la hora que se lleve a cabo, pues estén preparados. El día de hoy la audiencia que vamos a ver es de un proceso disciplinario, donde están pidiendo lo que es la nulidad del mismo. Entonces, la nulidad de la resolución. Ahorita vamos a ver, es mucho más fácil proyectarlo acá. Ya solo nos quedan 3 clases el día de hoy y las 2 clases presenciales la otra semana y finalizamos el curso. Pero déjenme decirle que estoy muy contenta con ustedes. Las notas reflejan el buen trabajo que han hecho. O sea, estoy totalmente confiada que ustedes sí han aprendido. Y esa es la satisfacción que uno tiene como docente, que realmente pues dice, llegué a transmitir el mensaje y de eso se trata. ¿Por qué? Porque a la hora que usted vaya a la calle prácticamente y haga su trabajo, no vaya con un desconocimiento, no, usted vaya directamente, totalmente seguro que usted va a hacer un buen trabajo. Yo sé que sí. Bueno, vamos a proyectar. Mire, pues este audio no tiene, no es video, solo es audio. Es para que usted tenga una idea. Si en el examen final viene una serie donde yo le ponga un audio y obviamente que usted escriba qué es lo que está pasando, mi finalidad es que usted esté preparado psicológicamente para el día que le toque, no tenga miedo. Bueno, aunque sea un poquito, pues, pero al menos usted diga, sí, yo ya sé que va, después de esta fase, ya sé cuál es la que sigue. O sea, no voy sin el conocimiento. Mi intención es que usted lo maneje, sepa escuchar y obviamente cómo fundamentar. Entonces vamos a dar inicio. Hay partes que sí las voy a adelantar porque son muy extensas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la contestación de la demanda en sentido negativo, ahí automáticamente lo que hago es que la reduzco para que podamos pasar al diligenciamiento de los medios de prueba. ¿Ok? Bueno, vamos a escuchar el audio. Muy buenos días, siendo las 9:09 del día 29 de septiembre del año 2023. Nos encontramos, pues, perdón, jueves 28 del mes de septiembre del año 2023. Nos encontramos constituidos en la sala de audiencias del juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social del municipio de Ixchihuán, departamento de San Marcos, con el objeto de llevar a cabo la audiencia del juicio oral dentro del juicio ordinario laboral identificado con el número 12.004-2023-68, en el cual figura como parte actora el señor William Alfredo Ochoa Orozco, y la parte demandada pues es el Estado de Guatemala a través de su representante legal, que en este caso pues es la Procuraduría General de la Nación, por medio de la Delegación Regional de San Marcos.
y siendo la entidad nominadora el organismo judicial, para lo cual vamos a proceder a verificar la presencia de las partes, estableciendo que se encuentra presente el señor William Alfredo Ochoa Orozco, acompañado de su abogado auxiliante, licenciado Samuel de León Fuentes. También verificamos la presencia de la licenciada María Alejandra Bautista Vázquez de Pérez, en su calidad de profesional jurídica de la Procuraduría Delegación Regional de San Marcos, y el licenciado Juan Valdemar Fuentes Aguilar. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Muy buenos días. Muy bien, de esta forma, estando verificada la presencia de las partes, sí, licenciado. Sí, su señoría, muy buenos días. Fíjate que a inicio del proceso, la licenciada Silvia Yanet Pérez Díaz es la que figura ahí como abogada directora del señor William Ochoa. Sin embargo, el día de hoy, con fundamento en el artículo 321, primer párrafo del Código de Trabajo, también comparezco como abogado director del. Solo una pregunta, ¿cómo se llama esa fase donde ellos están identificándose? Legitimación de las partes. Tiene nombre laboral. ¿Cómo se llama? Apersonamiento. ¿Compa? Comparecencia. Correcto. Comparecencia. Comparecencia de las partes. Excelente. Señor William Ochoa, para actuar con la abogada Silvia Yanet Pérez Díaz de manera conjunta, separada e indistintamente en este proceso. Por lo tanto, señor juez, le hago la presente solicitud, de verdad, y señalamos el lugar que se tiene ya como lugar para recibir notificaciones acá es el mismo, únicamente. Muy bien, de esa manera, pues vamos a tener como también su abogado auxiliante, el licenciado Samuel de León Fuentes, para llevar el auxilio conjuntamente con la licenciada anteriormente propuesta, que es la licenciada Silvia Yanet Pérez Díaz, teniéndose de igual forma por señalado el lugar para recibir notificaciones de su parte, el casillero electrónico que ya obra dentro de las actuaciones. Y procediendo, en este caso, pues vamos a dejarle en el uso de la palabra, en un primer término, al licenciado Juan Valdemar, para que nos indique cuál es la calidad con la cual usted comparece a la presente audiencia. Gracias, honorable juez. Comparezco en la calidad de en auxilio, dirección y procuración del ente nominador. De esa manera también vamos a tener como abogado auxiliante de la entidad nominadora, organismo judicial, perdón, al licenciado Juan Valdemar Fuentes Aguilar, siendo el casillero electrónico para recibir notificaciones el mismo que fue señalado por parte de la presidenta del organismo judicial, licenciado. Sí, así es el AJOQ 034-750 que ya está señalado mediante escrito. Bien, de esa manera también, de igual forma, vamos a tener como abogado auxiliante de la entidad nominadora al licenciado Fuentes Aguilar. Y vamos a proceder a la identificación de las partes, sí, licenciado. Sí, en relación al auxilio de procuración del abogado Juan Valdemar, y hay representante legal del régimen o de la entidad a la que él viene a auxiliar, o él es el mandatario. Sería bueno para poder estar dentro de la audiencia. Pues dentro de las actuaciones compareció la licenciada Silvia Patricia Valdés Quesada, esto en la calidad que le acredita como presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Esto compareciendo con el objeto de indicar
que actúa bajo la dirección y procuración del abogado Juan Valdemar Fuentes Aguilar, pero en todo caso, pues tomando en consideración que es el Estado de Guatemala y que se representa por medio de la profesional jurídico de la Procuraduría Delegación Regional de San Marcos. Entonces, en ese sentido, pues la entidad nominadora voy a considerar, pues en el presente caso, estar únicamente auxiliada por parte del abogado Juan Valdemar Fuentes Aguilar. No comparece el abogado en representación del régimen. Y no existe un mandatario tampoco dentro de la situación. No, licenciado. No fue nombrado ninguna persona para representar en este caso a la entidad. Porque generalmente los abogados nos habilitamos por medio de las partes. Sí, pero no está compareciendo usted, licenciado Juan, como representante legal. En ningún momento, únicamente al inicio le manifesté vengo en auxilio, dirección y procuración del ente nominador. Solamente así de esa manera, licenciado Samuel. Ya queda bajo su criterio, señor juez, de Sí. qué manera va a resolver. No usted obstante, eso, pues pero este sí memorial valdría ya la estaba, pena hacerlo constar. no obstante, este memorial ya estaba resuelto. Fue presentado por parte de la licenciada Silvia ante el juzgado de primera instancia y previsión social, civil y económico coactivo del municipio de Malacatán, del departamento de San Marcos. De lo cual, pues ya, lógicamente, tienen conocimiento los demás sujetos procesales. En cuanto a la resolución de fecha 23 de marzo del año 2023, únicamente haciendo constar de que no se encuentra presente ningún representante legal nombrado por parte de la entidad nominadora, como hace referencia el abogado auxiliante de la parte actora. Y voy a proceder a la identificación de las partes, para lo cual pues vamos a hacer constar con respecto a los datos de identificación de la parte actora, don William Alfredo Ochoa Orozco, pues son los que ya obran dentro del memorial de demanda presentado ante el juzgado, en este caso que conoció en un primer término. No obstante, pues también tengo a la vista su documento personal de identificación, el cual tiene el código único de identificación 2421, espacio 6633, espacio 1216, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, con el cual se identifica a la parte actora. Así también teniendo a la vista el carnet de colegiado activo de su abogado auxiliante, en este caso ya constituido dentro del presente juicio, el licenciado Samuel de León Fuentes, extendido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. De igual forma, pues tenemos con respecto a los datos de identificación de la profesional jurídico de la Procuraduría Delegación Regional de San Marcos, licenciada María Alejandra Bautista Vázquez de Pérez, pues también ya obran dentro de lo que son los memoriales presentados por parte de dicha Procuraduría a este órgano jurisdiccional, sus datos de identificación, así como también el acuerdo con el cual se le faculta para ejercer la representación que en el presente caso pues viene realizando. Y también tengo a la vista su carnet de identificación de dicha Procuraduría General de la Nación, en donde obran pues sus datos, así como también el cargo que ella ostenta. También de igual forma, pues hago constar con respecto a los datos de identificación del abogado, quien solamente comparece en auxilio de la entidad nominadora, teniendo para ese efecto el carnet de colegiado activo, también de igual forma extendido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Por lo que de esa manera, pues vamos a proceder al desarrollo de la presente audiencia, para lo cual pues siempre lo realizamos de conformidad con lo que para el efecto establece la ley del organismo judicial, no obstante que entendemos claramente pues que aquí el Estado de Guatemala pues se encuentra representado por parte de la Procuraduría General de la Nación, pero de todos modos vamos a hacer constar con respecto a la primera etapa de conciliación de conformidad con lo que para este efecto regula nuestra ley del organismo judicial en cuanto a las atribuciones que tienen
los jueces, que dentro de las cuales pues se encuentra el siempre promover cualquier tipo de arreglo, convenio, conciliación entre las partes, y tomando en consideración lo mismo, pues vamos a dejarles en el uso de la palabra para que, especialmente en este caso, a quien representa al Estado, para que nos indique si existiría alguna posibilidad de poder llegar a un convenio dentro del presente juicio. Para ese efecto le voy a dejar en la palabra licenciada María Alejandra. Gracias, honorable juzgador. Muy buenos días a sus personas y también a cada uno de los sujetos procesales. El Estado de Guatemala, quien está representado en esta audiencia por mi persona, no puede proponerle al actor una conciliación, ya que en primer término, el acuerdo 248-2022 de fecha 17 de junio del año 2022, certificado por el licenciado Juan Alberto Garzona Leal, secretario general en funciones de Procuraduría General de la Nación, en el artículo 1 no me da las calidades para poder conciliar. Así también es necesario traer a colación lo que establece el decreto 512 del Congreso de la República, específicamente en su artículo 19, el cual también, tal y como lo señala dicha norma, no tengo la calidad para conciliar. Tampoco la entidad nominadora me ha mandado un acuerdo o una resolución en la cual me dé una propuesta para hacerse la larga. En ese sentido, le solicito se pueda continuar con el trámite respectivo del presente proceso. Muchas gracias, licenciada María. Bien, de esa manera, pues, ya no me permito ni siquiera preguntarles a los demás sujetos procesales, puesto que no existe por parte del Estado de Guatemala esa posibilidad al ser representada por la Procuraduría General de la Nación, toda vez de que no tiene o no cuenta con esas facultades que le pudieran haber sido delegadas, para poder, en todo caso, pues buscar una solución alterna al presente juicio, por lo que de esa manera pueda dar por finalizada esta primera etapa de conciliación. Y no obstante, pues, como es del conocimiento de las partes, pues dentro de que es el trámite de la presente audiencia, pues la ley Código de Trabajo regula especialmente una etapa para ese fin, pero pues en todo caso, pues damos a lo que para ese efecto establece la ley, haciendo constar con respecto a un acuerdo. Y en ese sentido, pues vamos a dejarle a continuación en el uso de la palabra a la parte actora, a efecto de que se pueda manifestar en cuanto a la ratificación de la demanda, así como también la ampliación que fue realizada dentro de la misma, o su modificación o ampliación. Para ese efecto tiene la palabra licenciado Samuel. Gracias, honorable juez. Sí, efectivamente, mi patrocinado ratifica el escrito de demanda, así como las ampliaciones que obran dentro del expediente, en todo su contenido, como sellos y firmas que calzan a la misma. En la primera fase, ¿cuáles son los presupuestos o qué es lo que puede hacer en la parte actora? En esa primera fase de la audiencia. ¿Qué puede hacer? Ampliar, Ampliar, modificar, rectificar la rectificar la demanda. Excelente. Muy bien. Muy bien, de esa manera, pues de acuerdo a lo expresado por parte del abogado auxiliante de la parte actora, pues vamos a tener por ratificada la demanda, así como también la ampliación que fue realizada a la misma, en todos sus puntos, ¿sí? Cuando hablamos de ampliación, ¿me pueden fundamentar cuáles son los dos tipos de ampliación que existen? Y su fundamento. Chicos, ¿tienen su código a la mano? Sí, licenciada, sería la reconvención y ampliación en la demanda, ¿no? No. La reconvención
es la contrademanda. Cuando hablamos de ampliación, hay dos formas de ampliarla. Es por medio de Por medio de los hechos licenciado. aducidos y las reclamaciones Reclamaciones formuladas. formuladas. excelente, hechos aducidos y reclamaciones formuladas. Muy bien. En este caso, ¿cuál es la que suspende la audiencia? De las dos, hay una que suspende la audiencia. ¿Cuál es? Si no estoy mal, licenciado, creo que es la de reclamaciones formuladas. Es la de hechos, porque como acuérdese de que todo hecho debe probarse. Y me imagino que la otra parte no tiene los documentos cómo probarlos en ese momento. Entonces se automáticamente suspende la audiencia, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es el artículo? ¿Cuál es el Artículo 338, tercer párrafo. Excelente, muy bien. Continuando con el desarrollo de la presente audiencia, también vamos a proceder a dejarle en el uso de la palabra a la licenciada María Alejandra Bautista Vázquez de Pérez para que pueda referirse con respecto a la contestación de la demanda o lo que tenga bien usted ampliar, plantear, perdón, licenciada María, tiene la palabra. Gracias, honorable juzgador. El Estado de Guatemala, a través de mi persona, comparece a contestar en sentido negativo la demanda, tal y como lo establece el artículo 338 del Código de Trabajo. Parto, honorable señor juez, que el Estado se opone rotundamente a que sea declarada con lugar este juicio ordinario laboral de nulidad del procedimiento administrativo identificado con el número 240-2022, tramitado ante la unidad del régimen disciplinario región occidente del organismo judicial, la que culmina con la decisión de destitución del señor William Alfredo Ochoa Orozco como trabajador del organismo judicial. Y como reitero, honorable señor juez, pues se opone el Estado de Guatemala a que sea declarado con lugar el presente juicio en virtud de que el Estado considera y va a poderle probar al honorable señor juez que todos los actos realizados dentro del procedimiento administrativo número 240-2022 llevado a cabo ante la unidad del régimen disciplinario región occidente del organismo judicial fue conforme a derecho, así también la resolución de fecha 11 de enero del año 2023 emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, en la cual resuelve destituir al actor al momento, según lo hace ver, de la comisión de la falta indicada, ostentando el cargo de oficial segundo del Juzgado de Paz del municipio de Malacatán, departamento de San Marcos. En consecuencia, la citada Corte confirmó la recomendación de fecha 23 de noviembre del año 2022, emitida por la Unidad del Régimen Disciplinario del Sistema de Recursos Humanos, región occidente del organismo judicial. Está plenamente fundamentada en ley por haber sido dictada por funcionarios en ejercicio de su cargo y dentro del marco de sus atribuciones. La resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia es el final de todo el procedimiento administrativo número 240-2022, el cual inicia, honorable señor juez, por medio de denuncia que interpuso la licenciada Yuri Mariela Fuentes López, quien fungía en ese entonces como juez de paz del municipio de Malacatán, departamento de San Marcos. Ahora, cuando ella presentó la denuncia, era juez primero del juzgado, perdón, primero pluripersonal de ejecución penal de Guatemala en contra del actor por actos impropios, levantar falsos y sobre todo por las anomalías que se encontraron en el expediente número 12.018-2019-1558, resolución que se reiteró que está pegado a derecho. Si bien es cierto, en el momento procesal oportuno, honorable señor juez, yo pondré a la vista el expediente original, pero quiero traer a alusión lo siguiente. En primer término, como reitero, todo inicia por una denuncia presentada por la juez, en la cual se da todo el trámite respectivo y al momento de que el juez pues ya pueda dictar sentencia, va a poder observar que efectivamente se llevaron a cabo todas las etapas del proceso. Así también hay un informe de investigación y, como reitero, pues no me voy a adentrar al contenido de lo mismo, puesto que ya se llevó un proceso administrativo, se resolvió, pero quiero hacer mención, honorable señor juez, que la misma ley establece procedimientos a seguir.
y estos procedimientos fueron debidamente cumplidos en este expediente administrativo 240-2022. Así también se llevaron a cabo audiencias. El actor hace ver específicamente en su demanda que no le fue notificada la resolución del régimen disciplinario región occidente del organismo judicial, y que si a él se le hubiera notificado esa resolución, él hubiera podido interponer los recursos administrativos y después de ello, pues ya la Corte Suprema de Justicia podía emitir entonces una decisión después de haberse cumplido ciertos recursos o de llevarse a cabo todo el procedimiento administrativo, incluyendo los recursos. En todo este proceso, como reitero, están las audiencias llevadas a cabo, la prueba que presentó el actor, así también la decisión que tomó en ese momento la unidad del régimen. Quiero hacer ver que esa decisión es de fecha 23 de noviembre del año 2022, en la cual se dan todos los parámetros, se hace el análisis respectivo, si es procedente o no declarar con lugar esa denuncia, pero sobre todo, en la parte final de esa decisión, si bien es cierto, ninguno de los objetos procesales ni el honorable señor juez lo tiene a la vista, en su momento lo voy a presentar, pero ellos recomiendan la destitución por la falta gravísima en que incurrió de conformidad con el artículo 59 literal C de la norma legal. Y hacen ver que oportunamente deberá remitirse el expediente a la Honorable Corte Suprema de Justicia, la emisión para que ellos, como autoridad nominadora, determinen si es factible o no acoger esa recomendación. Así es como ellos lo hacen ver. Después de ello, pues definitivamente la Corte Suprema emite ya la decisión en fecha 11 de enero del año 2023, en la cual en la parte final del mismo hace ver que destituye al señor William Alfredo Ochoa Orozco y hacen ver por la falta endilgada. En consecuencia, se confirma la resolución emitida por la unidad del régimen disciplinario. Esto, honorable señor juez, se le notifica al actor, tal y como el mismo lo hace ver en su demanda, con fecha 15 de febrero del año 2023. Parto de ello, honorable señor juez, puesto que en ese expediente administrativo, como reitero, se dieron todas las etapas para poder llegar a tomar una decisión, específicamente la destitución. Pero es necesario, señor juez, que analicemos qué es lo que establece la norma en referencia y sobre todo cuál era la obligación del régimen disciplinario de la unidad del régimen, perdón, del sistema de recursos humanos del organismo judicial. Ante ello, pues quiero hacer referencia a un acuerdo, el acuerdo identificado con el número 094-013, en la cual se acuerda el reglamento interno de funciones y atribuciones de la unidad del régimen disciplinario del sistema de recursos humanos del organismo judicial. En este está contemplado todos los requisitos, obligaciones, cómo se debe llevar a cabo una audiencia, todo el procedimiento disciplinario hasta las resoluciones finales. Y por eso le digo al honorable señor juez que se va a poder probar que efectivamente no tenía que notificarse esa resolución, porque no era una resolución final. Pero para ello quiero que tanto el honorable señor juez como los sujetos procesales escuchen los argumentos específicamente del Estado en relación a cuáles son las funciones del régimen disciplinario. El artículo parto, honorable señor juez, del primer considerando de ese acuerdo emitido por la presidencia del organismo judicial, el cual en su primer considerando establece que es necesario reglamentar la conformación y funcionamiento de la unidad del régimen disciplinario del sistema de recursos humanos del organismo judicial, así como el procedimiento que debe observarse en la celebración de las audiencias señaladas por la unidad dentro de los procedimientos disciplinarios tramitados en contra de auxiliares judiciales, personal administrativo y técnico por la comisión de faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, contenidas en la Ley de Servicio Civil del organismo judicial, y hace referencia a los decretos.
El artículo primero establece y amplía el primer considerando, haciendo ver que la unidad adscrita a la Gerencia de Recursos Humanos del organismo judicial, encargada de dar cumplimiento a la ley del servicio civil del organismo judicial y demás ordenamientos jurídicos en el desarrollo del procedimiento disciplinario, tiene a su cargo recibir, tramitar y resolver todas las denuncias contra los auxiliares judiciales, que en este caso el actor era un auxiliar judicial. Y vela por la aplicación del debido proceso en la administración disciplinaria por la pronta aplicación de las sanciones disciplinarias impuestas. Así también, en la sección 2 de dicho acuerdo presidencial, establece la organización y conformación de la unidad del régimen. El artículo 5 establece quién es el coordinador general. Hago referencia a ello, honorable señor juez, puesto que en esa resolución emitida por la unidad del régimen a la que hace el actor referencia, que no le fue notificada, el coordinador general es quien firma esa decisión. Y dentro de sus funciones está lo siguiente. Según el artículo 5, literal G y H. El G dice autorizar las resoluciones finales y definitivas dictadas por la unidad. Firmar las distintas resoluciones, así como las certificaciones que se compulsen. Ese lo hace el coordinador general, pero el coordinador adjunto tiene otras funciones que se cumplieron también dentro de esa resolución. En la literal A dice que es diligenciar y tramitar los expedientes administrativos disciplinarios que le son asignados. Estudiar la admisión o no para su trámite de los expedientes sometidos a su conocimiento. Pero específicamente en la literal K dice denunciar lo que corresponde al Ministerio Público. La literal L dice denunciar ante la Junta Disciplinaria o Judicial aquellos casos en que pueda deducirse responsabilidad para jueces y magistrados. Pero la literal M dice lo siguiente, y es donde yo le determino y le pruebo al señor juez que eso hizo la unidad específicamente por medio del coordinador adjunto. Remitir los expedientes a la autoridad nominadora en aquellos casos en que se amerite o se resuelva la destitución del denunciado. Es decir, que en la resolución a la que hace alusión el actor, que no le fue notificada del 11 de noviembre del año 2022, definitivamente no fue notificada, porque dicho acuerdo establece que el coordinador general lo firma, el coordinador adjunto también lo firma y lo remite a la autoridad nominadora, quien es la encargada de la destitución. Aquí es clara la norma, específicamente el acuerdo, el cual dice qué es la obligación de cada uno. En ningún momento dice, si ustedes lo analizan y lo leen, no es que esté utilizando los artículos a mi conveniencia, pero en ningún momento dice que se le debe notificar al actor. Solo dice que después de una decisión se le debe remitir el expediente a la entidad nominadora. Para ello, no solo me estoy rigiendo en un reglamento, sino en la misma ley del servicio civil del organismo judicial, la cual, honorable señor juez, es clara al indicar quién es la encargada de notificar y de resolver la destitución de auxiliares judiciales, que en este caso era el actor. Para ello, la ley del servicio civil, reitero, es clara. Término de 3 días después de realizar la falta gravísima, la unidad del régimen puede imponer la sanción. Escuche, puede imponer la sanción, poner la prueba, y usted analizarla va a poder ver que lo que estoy diciendo como representante del Estado es certero. Ante ello, ofrezco como prueba documental lo siguiente. Los medios de prueba ofrecidos y aportados al proceso por la parte actora y que ya obran en auto. El expediente que contiene el juicio ordinario laboral identificado con el número 12.004-2023-78 al cargo del oficial segundo de este órgano jurisdiccional. Oficio original, número 13-2023, Durdro, diagonal LAHH, diagonal BAS, referencia expediente número 240-2022, Durdro, diagonal oficial primero,
de fecha 14 de junio del año 2023, emitido por el abogado Luis Armando Hurtado Trigueros, coordinador adjunto, delegación de la Unidad del Régimen Disciplinario, Región Occidente, el Organismo Judicial de Guatemala, el cual pongo a la vista original al honorable señor juez, su duplicado, también para el actor y para el representante de la autoridad nominadora. Este honorable señor juez, el objeto de este oficio es poder demostrarle a su persona que no es una resolución definitiva la emitida por la Unidad del Régimen Disciplinario, específicamente de fecha 23 de noviembre del año 2022, en la cual el mismo coordinador establece que es una recomendación y que la autoridad nominadora es la única encargada de poder imponer o no la sanción. Ante esta circunstancia, al final dice que la misma no debe notificarse. Ofrezco, reitero, como prueba ese oficio, así también ofrezco el acuerdo 097, diagonal 13, emitido por la presidencia del organismo judicial, que contiene el reglamento interno de funciones y atribuciones de la unidad del régimen disciplinario del sistema de recursos humanos del organismo judicial, el cual es de fecha 30 de mayo del año 2013. Ofrezco una copia simplemente del mismo al honorable señor juez, también al actor y a la entidad nominadora. El objeto, honorable señor juez, de este medio de prueba, si bien es cierto, yo sé que el derecho no se prueba, pero lo único que quiero es que los sujetos procesales, y en especial el juez, pueda establecer cuáles son las funciones del régimen, que se cumplieron, que se remitió el expediente a donde correspondía, que era la Corte Suprema de Justicia, tal y como lo establece el artículo 6, inciso M, así también que se cumplió todo el procedimiento administrativo, que usted no puede declarar nulo el procedimiento administrativo, porque cuando usted lea el acuerdo emitido por la presidencia del organismo judicial y compare el expediente administrativo disciplinario número 240-2022, que contiene al actor William Alfredo Ochoa Rostro, usted va a poder establecer que fue legal y no ha sido arbitrario. Así también ofrezco, si bien es cierto, el actor lo ha solicitado, que se exhiba en su momento. Voy a exhibir el documento, la copia certificada del expediente administrativo, el original, perdón, pero en este momento pongo a la vista del honorable señor juez la copia certificada del expediente administrativo. Únicamente, reitero, es la copia certificada para el honorable señor juez y también para el actor, tal y como el actor lo ha solicitado, el cual contiene copia certificada del expediente administrativo 240-2022 de la delegación de la unidad del régimen disciplinario Región Occidente del organismo judicial, emitida por el infrascrito coordinador adjunto de la delegación de la unidad del régimen disciplinario Región Occidente, el cual contiene 153 fotocopias y discos compactos que se acompañan a folios 28, 52, 87. Son fiel copia de su original, extendido a los 31 días del mes de marzo de 2023 por el abogado Luis Armando Hurtado Trigueros, coordinador adjunto de la delegación de la unidad del régimen disciplinario, con lo cual el objeto de la prueba es probar que el procedimiento fue legal desde su inicio hasta su finalización y se cumplió con todas las etapas del proceso hasta la sanción de destitución emitida por la Corte Suprema de Justicia de fecha 11 de enero del año 2023, notificada al actor el 15 de febrero del año 2023, con lo cual el honorable señor juez, al leer, concatenar con los argumentos esgrimidos por mi persona, también al concatenar con la ley del servicio civil, el acuerdo al que he hecho mención, podrá determinar que efectivamente lo argumentado por el actor no es certero y que el procedimiento no ha sido ilegal, arbitrario y que no se encuentra viciado, sino por el contrario fue legal y no existe ningún vicio en el mismo y se le dio fiel cumplimiento a la norma vigente en nuestro país y se podrá demostrar que no existe ninguna vulneración a los derechos de defensa de debido proceso y los principios de seguridad y certeza jurídica. Así también ofrezco las presunciones legales y humanas que los hechos probados se deriven. Mis peticiones son, honorable señor juez, que se tenga por contestada en sentido negativo la demanda promovida en contra del Estado de Guatemala por el señor William Alfredo Ochoa Orozco y propuesto al Estado de Guatemala las pretensiones formuladas por dicha persona, que se tengan por ofrecidos y aportados los medios de prueba individualizados en el momento procesal oportuno,
y que al dictar la sentencia se declare con lugar la contestación de demanda emitida, pero la contestación de demanda en sentido negativo ejercida por la demandada y consecuentemente sin lugar la demanda promovida por el actor en contra del Estado de Guatemala, absolviendo al Estado de Guatemala de las pretensiones formuladas por el actor en declarar la nulidad del procedimiento administrativo identificado con el número 240-2022, tramitado ante la unidad del régimen disciplinario región occidente del organismo judicial, la que culmina con la decisión de destitución del actor como trabajador del organismo judicial, dejando sin efecto cualquier recomendación o acción de destitución emitida en su contra por ser un procedimiento administrativo oficial dentro del derecho de defensa y debido proceso, y así garantizarle la estabilidad laboral. Por los argumentos anteriormente vertidos, al momento de contestar la demanda, debe declararse sin lugar. Muchas gracias, señor. Muy bien, a lo manifestado por parte de la representante, en este caso, de la parte demandada, que es el Estado de Guatemala, pues para lo cual pues hemos tenido a bien escuchar de manera verbal esa contestación de demanda en sentido negativo, y previo a resolver la misma, pues siempre vamos a darle el uso de la palabra, en este caso, al abogado auxiliante de la entidad nominadora. Únicamente si usted desea hacer alusión con respecto a esa contestación de demanda, licenciado Juan. Gracias, honorable juez. Únicamente adherirme a lo manifestado por Procuraduría General de la Nación a través de su representante. Muy bien, de esa manera pues vamos a proceder a resolver con respecto a lo argumentado por parte de la representante, en este caso de la Procuraduría General de la Nación. Y para ese efecto, pues vamos a tener por contestada la demanda de manera verbal en la presente audiencia en sentido negativo y por opuestas a las pretensiones de la parte actora dentro del presente juicio. Así también por ofrecidos los medios de prueba, que en este caso es documental, y presunciones legales y humanas, así también haciendo referencia únicamente en cuanto a la copia certificada del expediente que presenta. La parte se refiere a ese expediente llevado en la unidad de régimen disciplinario, región occidente, que el mismo pues consta de 152 folios, y no así de 153, que son los que se certifican por parte de abogado Luis Armando Hurtarte Higueros, toda vez de que ya la certificación pues no forma folio en todo caso, sino que es únicamente hasta el folio 152, y dentro de los cuales pues se ha verificado también de la misma manera que se acompañan esos 3 discos compactos dentro de dicho expediente, y los cuales pues para su consideración en su necesario oportuno. Y así como también los demás solicitados por parte de la abogada María Alejandra Bautista Vázquez de Pérez con respecto a la petición de fondo que se realiza dentro de la presente audiencia. Esto con fundamento en lo que para ese efecto se establecen los artículos 332, 333, 334, 338 del Código de Trabajo, y asimismo los artículos 106, 107, 118 del Código Procesal Civil y Mercantil, y del 141 al 143 del Código de la Ley del Organismo Judicial. Estando enterados legalmente de lo resuelto, pues vamos a continuar con el desarrollo de la presente audiencia, para lo cual, de conformidad con lo que para el efecto establece el segundo párrafo del artículo 340, pues ahora sí bien vamos a agotar la etapa de conciliación previamente establecida dentro de lo que es el Código de Trabajo, para lo cual, pues nuevamente vamos a dejarles en el uso de la palabra. No sé si también la parte actora quiere también referirse con respecto a esa etapa, licenciado. De conciliación. Sí, pues. Sí, efectivamente, señor juez, ha quedado claro la manifestación del Estado a través de su representante legal de que no tiene facultades para conciliar en este proceso. Por lo tanto, pedimos que se obvie esta fase y que se continúe con el trámite del proceso.
Muchas gracias. De igual forma, si desean manifestarse, licenciada María Alejandra y Juan Valdemarta. Gracias, honorable señor juez. Por parte del Estado de Guatemala, como representante del mismo, pues como lo ha manifestado el licenciado auxiliante, pues no tengo las facultades para poder conciliar. Ante esta circunstancia, le solicito que pueda continuar con la audiencia respectiva. De igual manera, honorable juzgador, que continúe el proceso en sí, en virtud de que no hay facultad para poder conciliar. Muy bien. De esa manera, pues vamos a tener por manifestados a las partes dentro del presente juicio y dando cumplimiento, como lo indiqué, al artículo 340, segundo párrafo del Código de Trabajo. Y agotada esta etapa, pues vamos a continuar con el desarrollo de la presente audiencia. Esto para el copiamiento de las pruebas, en este caso, que fueron ofrecidas por las partes. Y para ese efecto, pues vamos a dejarle en un primer término en el uso de la palabra al licenciado Samuel para que se pueda referir con respecto al diligenciamiento de las pruebas ofrecidas por parte del actor. Gracias, señoría. Por este medio se proponen y rinden como medios de prueba, con citación de la parte contraria, los contenidos en el memorial inicial que obra dentro del presente proceso, específicamente en el apartado de pruebas, documentos. Documento que deberá exhibir la parte demandada por obrar en su poder en la audiencia que para el efecto se señale, que es esta, imponiéndosele una multa de 50 a 500 quetzales y dejare de exhibir bajo apercibimiento de tener por ciertos los hechos contenidos en la presente demanda, consistente en expediente original y completo de la delegación de la unidad de régimen disciplinario, región occidente del organismo judicial, entidad nominadora, en la que conste todo lo actuado en el procedimiento disciplinario seguido en contra de mi patrocinado y que se identifica con el número 240-2022, con el cual se podrá demostrar, inciso A, minúscula, que no fui notificado de la resolución de fecha 23 de noviembre del año 2022, emitido por la unidad del régimen disciplinario antes relacionado, con lo cual se violentó el derecho de defensa de mi patrocinado y el debido proceso. Podemos ver en la copia que la entidad demandada nos hizo llegar y también le dio la copia o la original a usted respectivo juez, honorable juez. Ahí está la resolución de fecha 23 de noviembre del año 2022, en donde identifica a la institución que dictó esa resolución, delegación de la unidad de régimen disciplinario, región occidente, organismo judicial. Con una simple vista o revisión suya, puede darse cuenta de que tiene la estructura de toda una resolución, tal y como lo establece la ley del organismo judicial. Tiene su parte de donde identifica a la entidad que la dicta, tiene los antecedentes, tiene considerando 1, considerando 2, tiene también cita de leyes, el por tanto, y en el por tanto es donde declara con lugar la denuncia presentada. O sea, esta resolución que no le fue notificada a mi patrocinado es a todas luces una resolución técnica, jurídica y debidamente estructurada. No es un documento en donde hay un simple acto dentro de un procedimiento administrativo. Eso es lo que me gustaría que usted tome en cuenta en determinado momento y de la cual no se le notificó a mi patrocinado. El inciso B, que la unidad de régimen disciplinario realiza recomendación
de destitución sin tener facultades legales para ello, toda vez que su deber era notificar la resolución de fecha 23 de noviembre del año 2022 para continuar con el trámite y una vez agotado el mismo, elevar el expediente a la Honorable Corte Suprema de Justicia para que resolviera lo procedente. Inciso C, que no consta en el mismo los recursos, en el mismo procedimiento, expediente de procedimiento administrativo, los recursos de revocatoria y apelación por no haber sido notificada la resolución de fecha 23 de noviembre del año 2022. D, que en ningún momento se me permitió señalar para recibir notificaciones dentro del perímetro urbano donde tiene sede la delegación de la unidad del régimen disciplinario región occidente del organismo judicial. Por lo tanto, las resoluciones posteriores a la audiencia de fecha 18 de noviembre del año 2022 debieron de practicarse en mi residencia o lugar de trabajo del presente expediente. El Estado de Guatemala, por medio de su representante legal, y como entidad nominadora del organismo judicial por medio de su representante legal, deberá dejar copias certificadas dentro del proceso y una para la parte actora. Dicho requerimiento consta en el audio de fecha 18/11 del 2022, que es parte del procedimiento administrativo, en donde no se le permitió a mi patrocinado señalar lugar para recibir notificaciones. Segundo, confesión judicial. ¿Qué deberá prestar el Estado de Guatemala por medio del Procurador General de la Nación, Delegación Regional de San Marcos, por ser el representante legal, y como entidad denominadora organismo judicial por medio de su representante legal en la primera audiencia que para el efecto señalara ese juzgado, y así absuelva el pliego de posiciones que se le articulará, la cual presentará el día de la audiencia, bajo apercibimiento de ser declarada confesa sobre la misma y sobre los extremos de esta demanda que le sean legalmente imputables. En caso dejare de comparecer, la que deberá contestar como informe por escrito dentro del término legal. Mediante informe sobre las posiciones contenidas se implica que el día de hoy, señor juez, se está haciendo entrega a este órgano jurisdiccional para que esté bajo reserva del secretario de este tribunal, bajo apercibimiento de ser declarada confesa en la misma de su rebeldía y sobre los extremos de esta demanda que fueron legalmente imputables si dejare de absolver el mismo dentro de un plazo legal. Medios de prueba que debe de aportar la parte actora son los siguientes. Inciso A minúscula, fotocopia simple de la resolución de fecha 11 de enero del año 2023, dictada por la Honorable Corte Suprema de Justicia dentro del expediente número 240-2022, URD Quetzaltenango, con la que pruebo lo resuelto por la Honorable Corte Suprema de Justicia, donde se me destituye, donde se destituye del cargo a mi patrocinado de oficial segundo del Juzgado de Paz del municipio de Malacatán, departamento de San Marcos, así como la confirmación que se le da a la resolución de fecha 23 de noviembre del año 2022, emitida por la Unidad del Régimen Disciplinario del Sistema de Recursos Humanos, Región Occidente del organismo judicial, donde recomendó la destitución de mi patrocinado al cargo, al cual es improcedente por no tener esa facultad, como se puede ver en la narración de hechos en el numeral 3. Inciso B. Fotocopia de la resolución de fecha 27 de octubre del año 2022, dictada por la delegación de la Unidad de Régimen Disciplinario, Región Occidente, organismo judicial, dentro del expediente 240-2022, donde se admite para su trámite la denuncia presentada en contra de mi patrocinado, hoy presente, por la licenciada Yuri Mariela Fuentes López, y se señala audiencia para el 18 de noviembre del año 2022 a las 8:30. Asimismo, se prueba
con dicho documento que no estaba apercibido para señalar lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro urbano donde tiene su sede dicha delegación de la unidad del régimen disciplinario, para considerar que en algún momento se me fue notificado la resolución de fecha 23 de noviembre del año 2022. Por el contrario, la misma debió de haberse notificado en mi residencia o lugar de trabajo, la cual consta dentro del proceso administrativo ya indicado. Inciso C, minúsculo. Fotocopia simple de la cédula de notificación de fecha 15 de febrero del año 2023, donde se le notificó a mi patrocinado la resolución de fecha 11 de enero del año 2023, emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia. Con dicho documento pruebo que la resolución emitida por la Honorable Corte de Justicia se me notificó en el lugar de trabajo, ubicado en el Juzgado de Paz del municipio de Malacatán, departamento de San Marcos. De San Marcos. Es decir, que es el único lugar donde se me han practicado las notificaciones dentro del proceso administrativo disciplinario seguido en mi contra. De la misma manera debió de haberse realizado o notificada la resolución de fecha 23 de noviembre del año 2022 emitida por la Junta Disciplinaria ya indicada. Señor juez, con estos medios de prueba aportados, rendidos y propuestos por mi patrocinado, lo que se pretende demostrar es efectivamente que la resolución de fecha 23 de noviembre del año 2022 no fue notificada. La ley del organismo judicial dice claramente que todas las resoluciones deben de ser notificadas. Incluso habla sobre la importancia de cada resolución, de trámite, autos, en donde ya hay considerandos, por tantos, y que deben de ser notificadas. Pero en el presente procedimiento administrativo, dicha resolución que está resolviendo algo tan trascendental, algo importante en la vida de mi patrocinado, dejó de notificarse. Y eso es un pecado jurídico, judicial, el no haber notificado esa resolución para que mi patrocinado a tiempo pudiera presentar los recursos que establece la misma ley especial. Señor juez, el artículo 327 del Código de Trabajo dice claramente que toda resolución debe ser notificada a las partes. 327. Debe hacerse saber a las partes o a sus representantes. En la forma de mi demanda, ofrecí los medios de prueba, los cuales di pues alusión, los identifiqué y así también hice ver al honorable señor juez cuál era el objeto de los mismos ante esta situación. Espéreme, ahorita lo regreso. Laboral, informal. Y estamos en la etapa donde estoy rindiendo y proponiendo los medios de prueba y diligenciamiento de las mismas, pero debe fundamentando lo que nosotros pretendemos con dichos medios de prueba. No estoy ampliando hechos, no estoy ampliando pero eso ya está establecido dentro de su memorial de demanda. Entonces, es como que volver a redundar con respecto a lo mismo, si solo es... Entonces, señor juez, voy a cerrar por favor, mi participación en el sentido de que con los medios de prueba, señor juez, que nosotros rendimos y propusimos como medios de prueba, usted pueda verificar cada uno de ellos, como también los que propuso la entidad demandada,
y se establezca claramente, ¿verdad? El objetivo de mi patrocinado y que se tome en cuenta la superioridad de la norma jurídica, la Constitución y las leyes ordinarias, y que en determinado momento los reglamentos, acuerdos administrativos que varían derechos y principios constitucionales en todo momento son nulos de pleno derecho. Únicamente, señor juez. Muchas gracias. De igual manera, pues vamos a proceder a dejarle en el uso de la palabra a la representante, en este caso, de Procuraduría General de la Nación, como representante del Estado de Guatemala, para que se pueda referir también con respecto al diligenciamiento de la prueba ofrecida. Gracias, honorable señor juez. Con citación de la parte contraria y debidamente fundamentada en lo que establecen los principios de celeridad y concentración, al momento de contestar mi demanda, ofrecí los medios de prueba, los cuales di pues alusión, los identifiqué y así también hice ver al honorable señor juez cuál era el objeto de los mismos ante esta circunstancia, y para no ser repetitiva y que reitero, en base a los principios de celeridad y concentración, le solicito al honorable señor juez que se tengan por propuestos y que los mismos sean debidamente recepcionados. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Pues no le hice referencia en cuanto a la exhibición de documentos, toda vez de que ya en el momento en que se ofreció la prueba que respalda la contestación de demanda, se hizo alusión por parte de la abogada María Alejandra en cuanto al expediente, pues que se le pone a la vista, que es el expediente del régimen disciplinario llevado 240-2022, tanto en su original, así como también en la copia certificada que fue aportada como medio de prueba por parte de la demandada, para lo cual pues hacemos constar de que efectivamente pues se ha hecho entrega y se ha puesto a la vista del juzgador, en el cual se establece el trámite que fue llevado ante dicho régimen disciplinario con respecto a la denuncia que fuera interpuesta en contra de la parte actora, el cual origina dicho expediente, así como también todas las actuaciones dentro de las cuales se establece el procedimiento que en todo caso fue llevado. Y de esa manera, pues vamos a tener por diligenciado dicho medio de prueba, haciendo entrega en cuanto al expediente original, en este momento a la parte demandada. Eso en cuanto al primer punto de la al 1 de la prueba por parte del hoy actor. Y de igual forma también con respecto a la construcción judicial, pues ha sido presentada la plica que contiene los pliegos de posición, en este caso, que deberá de absolver el Estado de Guatemala a través de su representante legal, que en este caso pues es la Procuraduría General de la Nación, y que correspondería en el caso a la Delegación Regional de San Marcos, para lo cual pues vamos a requerir que dichas posiciones pues sean contestadas o sean se les dé respuesta mediante oficio, otorgando el plazo, en este caso, de 10 días. Señor juez, perdone. Sí. Le comento que nosotros, pues, para conocimiento del abogado y también del actor, nosotros no podemos contestar ese tipo de posiciones. El artículo 19 del decreto 512 dice que el único que puede contestar es el Procurador General de la Nación. Y ante esta circunstancia, esto se tiene que ir a Guate. Después pasar a la unidad respectiva y regresar con nosotros. Entonces yo sí lo solicitaría que por lo menos fuera el plazo de 15 días para que nosotros
Sí, el máximo para que nosotros podamos hacer ese traslado a Guatemala y al regreso y volverlo a presentar aquí. Ah, con bueno, pero ustedes. sí sería a través de ustedes, entonces, Sí, para a mí me lo entregan y ya usted lo manda, solo necesito que califique las efectivamente. para que. Entonces, para ese efecto, pues vamos a hacer la entrega previa calificación de las posiciones y de igual forma también, de acuerdo a la manera en que fue ofrecida, se indica que es también a la entidad nominadora o organismo judicial y de igual forma, pues se va a conceder ese plazo de 15 días para que por medio de informe se respondan las cuestiones, en este caso que son las actividades. Para ese efecto, pues voy a continuación a proceder a realizar la calificación de las posiciones. Que nos ocupa. Y de igual forma, pues vamos a tener por diligenciados los medios de prueba que fueron ofrecidos y propuestos por parte de la Procuraduría General de la Nación eh, dentro del presente juicio y en base a la contestación de demanda en sentido negativo. Gracias, señor juez. Solamente para hacer constar que sí, efectivamente, la entidad demandada hizo presente el documento para la exhibición personal, ¿verdad? La exhibición de documentos, perdón, sobre el expediente administrativo, en el cual sí se establece de que la resolución de fecha 23 de noviembre del 2022 no fue notificada, no aparece ninguna notificación de esa resolución, únicamente. Muchas gracias, Alex. Muy bien, de esa forma, pues vamos a tener por diligenciados estos medios de prueba, tanto ofrecidos por la parte actora como por la parte demandada. Y de esa manera, pues vamos a ordenar, una vez recibido en el plazo legal, el pliego de posiciones por parte del señor Procurador General de la Nación, pues emitir la sentencia que en derecho corresponde dentro del plazo legal que para ese efecto, pues también nos regula el Código Penal y a notificar dicho fallo en los casilleros electrónicos que han sido señalados dentro del presente juicio. Y en este momento, pues vamos a hacer la entrega de ese pliego de posiciones, licenciada María Alejandra, y voy a proceder a dar por finalizada la presente audiencia cuando son las 10:50. Gracias. Ok, bueno, si ustedes se dieron cuenta, como era el Estado, no podía, obviamente, contestar el pliego de posiciones. Mi pregunta es, ¿cuál es el fundamento del por qué? Es que no podía contestar la Procuraduría ese pliego de posiciones. Chicos, No lo sé, Ligda, perdón. ¿se recuerdan que yo les dije que leyeran qué decreto? Ah, el 126, ¿no? Ujú. Ahí está el plazo que le da a ustedes para poder, obviamente, todo lo que corresponde al Estado, lo que es entidades autónomas, descentralizadas. Entonces, obviamente, no pueden contestar por ellos mismos lo que son esas posiciones y nos da el plazo que cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Chicos. Pues en audiencia se escuchó que el máximo 15 días.
Ajá, pero ¿qué dice el decreto? ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo? Mínimo de 8 y mayor de 15. Exacto, mínimo de 8 y mayor de 15. Acuérdese que usted debe conocer la ley, porque imagínese que le digan, mire, tiene un mínimo de 6 días. ¿Qué va a hacer usted, señor juez? El decreto 126-83 dice que el mínimo son 8, no son 6, ¿verdad? Así como en este caso la abogada, obviamente por término de la distancia, le explicó que por ser San Marcos tenía que venir aquí a la capital, después tenía que trasladar a la unidad que correspondía, después llegar allá con ella. Entonces, todo ese lapso de tiempo dijo, no, mire, ¿sabe qué? Mejor deme el plazo máximo. Pero si no conocemos los plazos, ¿cómo vamos a defender a nuestro cliente? Pilas con leer el decreto 126-83. De hecho, se los puse en el chat para que lo leyeran, ni siquiera que lo buscaran. Ahí está, léanlo, por favor. Bueno, entonces, la conciliación, pues obviamente se les hizo saber al principio, pero obviamente era para ahorrar algún tiempo en relación a no llevar todo lo que es el trámite de la audiencia, pero obviamente como es el Estado, pues ellos no tienen las facultades para poder conciliar, ¿verdad? Entonces, continuó lo que es la audiencia y él lo hizo saber que existía también una fase donde también lo tenía que hacer saber, ¿verdad? Bueno, entonces, esta es una fase de un ordinario donde se pide la nulidad de lo que es de la resolución de lo que es la destitución, ¿verdad? Pero así como les mencionaba, el laboral no solamente existe por prestaciones laborales, sino que, por ejemplo, existe este tipo de audiencias, existe el trámite en relación a lo que son los trabajadores de la PNC para su reincorporación, existe el ordinario de reinstalación. Entonces, para que ustedes estén enterados de qué es o cómo se lleva a cabo las audiencias. Vamos a hacer un repaso todavía, pues un día antes de nuestro examen, y ahí pretendo tener algunos, otro tipo de audiencia, como en el caso de un trabajador de la PNC, para que usted mire cómo se lleva a cabo ese tipo de audiencia. Estoy tratando de colocar una audiencia de cada una para que usted ya tenga el conocimiento y pues sepa cómo llevarlo a cabo, ¿verdad? Bueno, entonces, con todo gusto, estamos para apoyarles, para ayudarles. Cualquier duda me la pueden hacer saber, me pueden escribir, con todo gusto les contesto. Los quiero felicitar porque la mayor parte ya ganó. Son poquitas las personas que les faltan muy poco para poder ganar. Me alegra mucho que el grupo continúe, que siga avanzando, luchen por sus sueños, por sus metas, que eso es lo importante. Y pues cada obstáculo que ustedes encuentren en la vida, no se detengan. Como decía, les voy a contar una anécdota para a mí me ha servido. Yo lo aplico en mi vida. Fíjense que cuando era auxiliar judicial en laboral, había una jueza. Me dijo, mire, Ligia, fíjese, cuando yo me fui a examinar para juez de paz, yo era secretaria de instancia y me fui a evaluar. Pensé que iba a ganar, que sí que perdí. Bueno, después salió otra convocatoria. Me fui a evaluar. ¿Qué créeme? Volví a perder. Ya era la segunda vez. Entonces, y salió una tercera vez. Y en la tercera vez que pasó, ganó. Entonces, así es la vida. Y ella me decía, un simple no, no me